El objetivo de esta clase es comprender la semiología maxilofacial a partir del crecimiento y desarrollo del individuo. El crecimiento y desarrollo normal versus el alterado o disfuncional que nos dejará una huella observable, distinguible, que nos permitirá comprender las discrepancias o las alteraciones que nosotros podemos observar en la clínica de un niño, de un adolescente o de un adulto. En las definiciones morfológicas de los seres vivos, en este caso del humano, existen fenómenos de incremento morfológico, es decir, procesos de crecimiento acotados por las células, por el número de células, y también vemos procesos de desarrollo en que la morfogénesis es fundamental. La morfogénesis es la forma que va adoptando este tejido secundario a la función. Es decir, si hay una correcta función o una función patológica, el resultado morfológico va a ser diferente ya con las células establecidas. En esta primera imagen vemos como un feto succiona su pulgar. Nos muestra gráficamente el mecanismo cibernético del crecimiento y desarrollo craneofacial. La succión del pulgar está promoviendo los movimientos mandibulares y con ello el funcionamiento de los músculos movilizadores de la mandíbula, especialmente los pterigoideos. También está promoviendo y estimulando las funciones digestivas, la deglución, el funcionamiento de la musculatura del cuello y otros. Esto nos muestra el inmenso valor de la funcionalidad muscular en el ordenamiento arquitectural. A esto lo llamamos factores ontogénicos, es decir, del desarrollo del ser. En esta imagen de un niño de 2 días de vida, podemos apreciar diferentes elementos fundamentales para la evaluación semiológica. Comprobamos simetría facial, vertical y transversal. Esto significa que las estructuras están alineadas transversalmente y a la misma altura vertical. Proporciones verticales, competencia labial, surco mentolabial definido, pliegues palpebrales y subpalpebrales, cantos internos y externos de los ambos ojos. Por otro lado vemos una columela centrada, con crestas filtrales, líneas de Klein, tubérculo mamilar, musculatura nasolabial simétrica y comisuras labiales. Todos estos elementos nos sugieren una respiración nasal eumneica que, sumado al dato de la alimentación al pecho, nos permite concluir que estamos en presencia de un niño que crece y se desarrolla correctamente. Se ha hablado mucho del valor de la alimentación al pecho, fundamentalmente por los fenómenos de apego materno, ¿verdad? Y por su valor nutritivo e inmunológico. Sin embargo, quisiera mencionar o destacar el valor morfofuncional que tiene la alimentación al pecho. En primer lugar, obliga al lactante a mover la cabeza y a buscar el pezón. Eso desarrolla, permite un estímulo a la formación de la musculatura craneocervical. En segundo lugar, al ocupar el pecho, la cavidad bucal y obligar el cierre hermético para la succión, está provocando un estímulo tremendamente importante para la formación del paladar y de la mandíbula. Es decir, está actuando, por una parte, promoviendo la respiración nasal y por otra parte, promoviendo un buen desarrollo tridimensional de la arcada dentaria y de la postura lingual. Por lo tanto, la alimentación al pecho tiene un valor fundamental en la morfogénesis y por lo tanto va a ser algo que nosotros podemos buscar luego semiológicamente. En esta imagen vemos las suturas del cráneo y la cara, elementos membranosos que unen los segmentos óseos, permitiendo la expresión morfológica de estos tejidos, que tienen un potencial de crecimiento propio. Estos órganos, el encéfalo, ¿verdad? Cerebelo, cerebro, los globos oculares, que tienen un crecimiento primario, como el mesomoide cartilagíneo, y que son capaces entonces de organizarse estructuralmente gracias a la existencia de estos tejidos. Por eso son tan importantes las suturas del cráneo y las suturas en general. La falla de estas suturas implican una craniosynostosis prematura y una deformidad
del esqueleto asociado a una disfunción importante. Esta es la base de la organización del encéfalo, ¿verdad? Y de la cara, el crecimiento membranoso, es decir, el aumento de tamaño de las piezas esqueléticas gracias a estas formas de organizarse de las suturas y siguiendo el crecimiento primario de los órganos. En resumen, podríamos sintetizar las funciones de las suturas del cráneo como facilitadoras del paso del cráneo por el canal del parto y durante el desarrollo permitir la expansión del encéfalo y favorecer el avance y descenso del complejo cráneo-facial. En esta otra imagen, esta vez de perfil, podemos observar una niña de 4 años en que apreciamos de qué manera el crecimiento encefálico, mediado por la plasticidad de la bóveda craneana, dada por las suturas membranosas que se ubican entre los huesos, produce el avance y descenso de la cara, en especial del piso superior. Por otra parte, el crecimiento de los globos oculares y del mesogmoides cartilagíneo complementarán este aporte constituyéndose en un factor determinante de las características arquitecturales y estructurales de la cara. En esta reconstrucción tridimensional de un cráneo podemos observar en las flechas azules los movimientos facilitados por las suturas del cráneo. Nótese cómo la sutura coronal se continúa en la zona de la fosa pterigomaxilar, facilitando con esto el avance y descenso del maxilar superior. Aquí podemos ver un ejemplo de la potencialidad de estas suturas membranosas. Este es un cráneo deformado culturalmente por la cultura pica, en que se aplica una fuerza externa en los recién nacidos sobre el cráneo, obligando entonces a las suturas a crecer en un sentido distinto al fisiológico, pero sin alterar el contenido encefálico. Aquí, por el contrario, vemos el problema inverso, es decir, hay un crecimiento exagerado del volumen esquelético membranoso del cráneo, pero secundario a una hidrocefalia, es decir, el cerebro está comprimido, hay una gran producción de líquido cefalorraquídeo y reactivamente las suturas membranosas crecen produciendo esta macrocefalia, patológica por cierto. Otro elemento involucrado en el crecimiento y desarrollo craneofacial es el descrito por Cooley como mesogmoides cartilagíneo. Podemos ver que se ubica al centro de la cara y en la base del cráneo, ¿verdad? Tiene un potencial de crecimiento primario, igual que la base del cráneo, y que tracciona o colabora en la tracción de la cara hacia adelante y hacia abajo. Va entonces por lo que será el futuro vómer y tabique nasal. Su extremo más anterior está en la espina nasal anterior y por debajo en el así llamado frenillo labial medio, que permite, entre otras cosas, el crecimiento transversal y anterior del sector premaxilar. De ahí la importancia funcional de ese frenillo, que no debiera ser eliminado, sino que por lo menos hasta después de la erupción de los incisivos laterales. Si aunamos el rol de las suturas, el crecimiento encefálico, el crecimiento de los globos oculares y la función de las suturas membranosas, vamos a ver que el resultado final es la creación de la fosa craneal anterior, ¿verdad? Que vemos ahí por delante de la región esfenoidal, y una báscula del piso superior de la cara que en tanto avanza y desciende, tiene una rotación anterior. Esto es muy importante para poder leer semiológicamente las alteraciones que veamos en este sector del rostro, es decir, del piso superior de la cara, para poder entender qué sucede, por ejemplo, en un síndrome craneofacial, qué es lo que sucede en una respiración bucal, por ejemplo, una interposición lingual, que son todos elementos que van a alterar la forma craneofacial, pero entregándonos elementos semiológicos que nos van a permitir entender la fisiopatología de estos fenómenos.
Otros aspectos ligados al crecimiento y desarrollo craneofacial, así como la organización anatómica del humano, es comprender los equilibrios musculares que se tienen que dar para poder adoptar la posición erguida. Nosotros somos bípedos, por lo tanto, nuestra función es diferente a los cuadrúpedos. En los cuadrúpedos, las vísceras están colgando de un eje que es la columna vertebral y cervical. En los seres humanos, las vísceras están colgando de la cintura escapular y de la cintura pélvica. Y ellos cuelgan por anillos musculares, como podemos ver en esta imagen, ¿verdad? En que uno cuelga sucesivamente del otro. Por lo tanto, la integridad de estos anillos es fundamental para establecer, por una parte, las simetrías y, por otra parte, los equilibrios que nos permiten desplazarnos. Un ejemplo interesante de la ruptura de estos anillos lo constituye la fisura labiomaxilopalatina. Podemos ver en esta imagen cómo al interrumpirse el anillo muscular facial superficial, es decir, el labio, se produce entonces una desviación del tabique nasal hacia el lado que predomina la musculatura, es decir, donde está insertado en la región premaxilar, desplazándose el ala hacia el otro lado. Si eso lo proyectamos a la faringe, lo que va a ocurrir es una caída, como veremos a continuación, de la base de la lengua, por lo tanto, una alteración de toda la cara, por una ruptura de estos anillos musculares, más que ruptura, por la no formación de estos anillos musculares. Es decir, aquí no hay falta de tejido, en una fisura labiomaxilopalatina no falta tejido, sino que solamente hay una alteración en la organización, en la estructuración de ese esqueleto facial. Aquí podemos observar el equilibrio velo-lingual funcional o equilibrio profundo de la cara, en lo cual vemos cómo desde el velo del paladar está sujeta la base de la lengua y, por lo tanto, permitiendo la permeabilidad faríngea. Una alteración en el soporte, es decir, una fisura, por ejemplo, del velo al paladar, necesariamente va a implicar una disfunción por una caída de la base de la lengua y una anteposición de la cabeza. Podemos observar cómo es de importante para una correcta respiración nasal el equilibrio velo-lingual, lo cual nos está indicando, por otra parte, el camino terapéutico. Cuando nosotros vemos una maloclusión, entre comillas, lo que necesariamente debemos hacer es buscar la disfunción asociada, porque un tratamiento meramente morfológico que no se ocupe del tratamiento de las disfunciones va a ser inoficioso. En esta imagen vemos una fisura palatina y velar, ¿verdad?, en que la musculatura está laxa, está hipoplásica y, por supuesto, no está sujetando la base lingual. El tratamiento de esto, obviamente, es la reconstrucción funcional. Aquí no hay falta de tejido, sino que hay una falta de unión de los tejidos. Y vemos al mismo niño, ¿verdad?, con la reconstrucción funcional, es decir, la reconstrucción de los anillos musculares facial superficial y facial profundo, que le devuelve la posibilidad de un desarrollo armónico de la cara. En este caso, al contrario, hay una ausencia de tejidos. Esto no se trata de una mera fisura, sino que, si ustedes se fijan, al medio de la cabeza falta tejido. No está el encéfalo, no hizo presión, no hay una falla de la sutura, no hubo encéfala, hay una anencefalia, falta el mesomoide cartilagíneo y falta el premaxilar. Por lo tanto, tenemos que saber distinguir semiológicamente, gracias a lo que estamos hablando, entre una malformación con agenesia de una disfunción o una deformidad secundaria a una fisura. Esto es una holoprosencefalia en que hay agenesia tisular distinta a una fisura labiomaxilopalatina.
Para entender la forma mandibular y con ello para poder entender el piso inferior de la cara, es decir, el segmento mandibular, tenemos que necesariamente entender lo que sucede en la embriogénesis y en la morfofunción. La embriogénesis nos provee de musculatura pterigoidea, ¿verdad? Que se inserta entre los procesos pterigoideos y la zona de la língula mandibular. Esa zona, como vimos en las primeras imágenes en que el niño está deglutiendo líquido cefalorraquídeo inútero, lo que está haciendo ese niño o esa niña es hacer funcionar la musculatura y por lo tanto estimular la zona de la língula y la zona pterigoidea. Esa es la base morfofuncional o la base funcional que va a permitir la expresión de esa genética. Esto es el ambiente, ¿verdad?, que va a estar determinando la formación de la rama ascendente mandibular. No se trata de un crecimiento por un patrón genético o un patrón facial, como se entendía antes, sino que precisamente es la conformación del esqueleto craneofacial secundario a la función sobre un sustrato genético. Eso es fundamental entenderlo, porque de otra manera nuestros diagnósticos y nuestros tratamientos van a ir por el camino incorrecto. Vemos en la imagen de la izquierda una figura teórica de la formación y de la manera en que la mandíbula va estructurándose de acuerdo a la función de deglución y a la función masticatoria del individuo. Por una razón genética, se ha producido entonces una falla en la creación de la mandíbula. Ese nosotros lo definimos como el síndrome de Treacher-Collins, en que hay una falla en la formación mandibular, una falla en la formación de la órbita y del piso superior de la cara. Hay una función conservada encefálica, una función conservada mandibular, pero lo que falla es el sustrato anatómico que conforma el esqueleto facial. Son de muy difícil, yo creo que el síndrome de Treacher-Collins es uno de los diagnósticos más complejos para su resolución, pero vemos al mismo tiempo cómo este fenómeno facial afecta a su vez, instalándose un círculo vicioso, otras funciones, especialmente la función ventilatoria, porque al no existir el desarrollo vertical y sagital de la mandíbula, lo que ocurre es que no se puede establecer una arquitectura faríngea que permita una ventilación adecuada. ¿Y qué es lo que hace la persona en esos casos? Adelanta la cabeza. Normalmente las personas, cuando tienen dificultad ventilatoria, lo que hacemos es adelantar la cabeza a expensas de la lordosis cervical. Es decir, nosotros podemos ver signos de dificultad ventilatoria observando la posición de la cabeza y la organización de la columna cervical. Esos datos semiológicos son muy importantes para poder entender el fenómeno patológico. Vemos el mismo paciente en el esfuerzo terapéutico, tendiente a permitir la ventilación, avanzando la cara. Es decir, la única forma que este niño pueda recuperar en parte su normalidad es permitiendo la ventilación, considerándola como un elemento central en la propuesta terapéutica. Y vemos en esta imagen de la teleradiografía de perfil cómo su vía aérea se ha multiplicado por mucho, por 2, por 3, por 4, por 5, ¿verdad? Permitiendo una posición más normal de la cabeza y adquiriendo, por lo tanto, un aspecto fenotípico mejor. Entendemos como craneosinostosis el cierre prematuro de estas suturas. Estas suturas están abiertas durante el periodo de crecimiento y desarrollo craneofacial y se cierran funcionalmente por falta de este crecimiento y desarrollo. Sin embargo, hay alteraciones que impiden este funcionamiento de las suturas. Y esto se va a traducir, por lo tanto,
en una alteración del encéfalo, que va a producir una alteración en la forma del cráneo y de la cara, que va a traer aparejada, por supuesto, alteraciones en las funciones. Todos estos elementos, nosotros los cirujanos dentistas tenemos que ser capaces de entenderlo y reconocerlo, siendo un apoyo fundamental en su diagnóstico. Existe un registro muy amplio de síndromes craneofaciales secundarios a craneosinostosis. Sin embargo, lo que nosotros en la clínica más comúnmente vemos es el síndrome de Pfeiffer, Appert, Cruzon y Carpenter. En específico, y mi experiencia personal, me refiere solamente a síndrome de Appert y síndrome de Cruzon, en que están prematuramente cerradas o fusionadas la sutura coronal o la sutura metópica. Estas alteraciones lo que producen es una gran deformidad facial con trastornos funcionales muy importantes, como veremos. El síndrome de Appert, descrito por Eugene Appert en 1906, es un tipo de acrocefalosindactilia tipo 1 u oxicefalia sindactílica. Lo que nosotros vemos en él es una acrocefalia. Acro significa extremo, ¿verdad? Un aspecto largo, puntiagudo de la cabeza, con alteraciones importantes y que ustedes tienen que ser capaces de entender. Hay un aumento de la presión intracraneana. ¿Cómo nosotros podemos entender lo que significa el aumento de la presión intracraneana? Y aquí me quiero detener. Es porque los niños nosotros los notamos, entre comillas, odiositos, niños que son irritables. Eso está hablando de una cefalea importante y de un malestar importante de los niños que no tiene que sernos indiferentes. Y ahí es donde está nuestro rol, ya sea como cirujanos dentistas, como ortodoncistas o cirujanos maxilofaciales. Muy importante ese punto. Es una signología tremendamente relevante a la hora de indicar una respuesta quirúrgica. Semiológicamente destaca, ¿verdad?, una falta de proyección de la región orbitaria, el pliegue antimongólico palpebral, y lo más relevante es esa protuberancia que nosotros vemos en la región facial y la sindactilia, que puede afectar a las manos y a los pies. Vemos en esta imagen de la tomografía axial computarizada cómo está cerrada la sutura coronal, ¿verdad?, fusionada mucho antes de tiempo, y persistencia de la sutura metópica, la sutura que está al medio, la línea media de la región frontal. Esta permanencia de la sutura metópica implica necesariamente una herniación del tejido encefálico, que nosotros vemos como esa protuberancia en la región frontal. Y un resumen descriptivo frontal nos permite observar una protuberancia frontal con un hipertelorismo y pliegues palpebrales alterados, órbitas de arlequín, incompetencia labial y acortamiento del piso superior de la cara. Evidentemente que una incompetencia labial de esta magnitud nos está hablando de una falta de desarrollo del maxilar superior y de una inevitable respiración bucal. Podemos ver entonces que las disfunciones están siempre asociadas a deformidades. En esta imagen de la calota podemos apreciar el límite del borde óseo frontal, al medio una gran zona descubierta de hueso y con un tejido fibroso en vez de los envoltorios meningios. Una vez expuesto el sitio operatorio, se retiran los fragmentos del hueso frontal, ¿verdad?, y el segmento frontoorbitario para poder repararlo, ¿verdad? Fíjense el ancho desproporcionado de la raíz nasal en la imagen inferior. Aquí podemos ver el resultado intraoperatorio de la cirugía, ¿verdad?, en que se ha reposicionado el segmento frontoorbitario en una posición más anterior y se han centrado los segmentos frontales
a manera de cráneo flotante para permitir la expansión del encéfalo. Y podemos ver en esta imagen todo el espacio que se le da para la reposición del encéfalo, del cerebro, proporcionándole mayor espacio físico. Y el resultado postoperatorio inmediato, ¿verdad? Relativamente inmediato, en que vemos una mejor definición del contorno del cráneo, ¿verdad? Con una normalización de la región anterior. Y en un postoperatorio algo más alejado, vemos cómo se produce una tendencia a la normalización del aspecto que nos está diciendo, en el fondo, que hay una normalización en la función. Sin embargo, esto no es un resultado definitivo y estos niños requieren un control muy riguroso, tanto por parte de él o la neurocirujano o neurocirujana y de él o de la cirujana maxilofacial que sigue en estos casos. En este esquema vemos lo que sucede en el síndrome de Cruzón. En el síndrome de Cruzón hay un cierre prematuro de la sutura coronal. Por lo tanto, el cráneo crece en sentido perpendicular, ¿verdad? Se produce un aumento en la altura del cráneo y una disminución anteroposterior. Esto implica una variación en el ángulo esfenoidal y en la posición del cerebro respecto al foramen magno, con propensión entonces al fenómeno llamado de Arnold-Chiari, que significa el atrapamiento del encéfalo en esa región. Por otra parte, vemos que se produce un aplanamiento de la frente, de la región frontal, y por lo tanto, una disminución en la proyección del piso superior de la cara, que se va a traducir necesariamente en un SAOS, síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Si no se trata la craneosinostosis, va a haber un atrapamiento del cerebro con un trastorno cognitivo secundario y si al trastorno cognitivo más el síndrome de apnea-hipopnea lo sumamos, hay una disminución importante en la calidad de vida de estas personas. Por lo tanto, el tratamiento debe ser realizado antes de los 5 meses de vida, tratamiento quirúrgico. Vemos en este niño con síndrome de Cruzón cómo esa falta de avance frontal nos hace ver a los globos oculares saliéndose de su reducto orbitario, que llega a producir incluso la luxación del globo ocular, siendo una causa importante de indicación quirúrgica. Al mismo tiempo, podemos ver la incompetencia labial con la exposición de la lengua, que se va a traducir, o mejor dicho, es la mejor signología de la dificultad ventilatoria que este niño tiene. Entonces, por una parte, tiene una falta de desarrollo anteroposterior del maxilar superior, lo que disminuye el diámetro faríngeo, y por otra parte, tiene una incompetencia para el cierre labial, dando una condición óptima para una disfunción ventilatoria. Podemos ver en las imágenes del lado una reconstrucción de un TAC tridimensional. Ese tubito que sale de la cabeza es una válvula de derivación al peritoneo del líquido cefalorraquídeo para tratar de controlar la hipertensión endocraniana que se le produce a estos niños. La indicación quirúrgica era obvia. En este caso se hizo una cranioplastía. Ustedes pueden ver cómo esos huesos del cráneo los cortamos y los cambiamos de posición, realizamos un avance fronto-orbitario, ¿verdad? Y un avance del piso superior de la cara, es decir, una combinación de osteotomía Lefort 1 con una osteotomía Lefort 3 de disyunción craniofacial. Esa es la única forma de poder darle más normalidad a este niño, que pueda respirar, que pueda caminar, que pueda desarrollar su encéfalo y recuperar sus funciones en general. La labor, por supuesto, quirúrgica es de especialista, pero la labor semiológica, el poder reconocer e interpretar los fenómenos morfofuncionales de ese niño, es algo que los cirujanos dentistas y las cirujanos dentistas deberíamos estar en condiciones de realizarlo y transformarnos en un elemento importantísimo en el equipo de salud.
Ahí vemos en un postoperatorio inmediato, dos días después o 3 días después de la intervención, vemos un niño que tolera excelentemente su intervención quirúrgica y cómo ha cambiado la expresión, la fisonomía y la sensación que nos permite percibir de ese niño de estar mucho más tranquilo. Desaparece la cefalea, desaparecen los malestares. Aquí tenemos un posoperatorio mucho más alejado, en que vemos un niño que está no completamente normal, pero sí en una situación en que ya puede caminar y puede, caminando, va marchando hacia ser una persona autovalente. Vemos en un posoperatorio más alejado cómo este niño ha resuelto el problema orbitario, a lo menos, esos globos ya no se luxan, ¿verdad? Persiste un problema oclusal, ventilatorio, ¿verdad? Pero estos niños normalmente se operan cuando son pequeñitos y luego cerca de los 12 años antes de la pubertad. Es muy difícil en una intervención resolver todos los problemas, pero sin duda que se trata de un avance. Este niño ya puede caminar, tiene una marcha, ¿verdad? Asistida, pero una marcha ya no es una persona que no pueda desplazarse por sí sola. Por último, veremos casos menos complejos, ya no se trata de síndromes craneofaciales, sino que de la influencia del ambiente en la conformación del esqueleto craneofacial. Vemos acá, a derecha e izquierda, dos ejemplos de esqueleto craneofacial. El de la izquierda, el de un sujeto de una cultura preindustrial, y a la derecha, un esqueleto craneofacial de una persona que vivió en la época industrial. Si ustedes se fijan, las coanas son completamente diferentes, el ancho maxilar es completamente diferente. ¿Qué tiene que ver eso con la morfofunción y con el aspecto facial? Mucho, pues las coanas finalmente son las que definen la cantidad de aire que pasa a nuestros pulmones y por lo tanto a la circulación general. Realizaremos ahora un breve recuerdo de la semiología a esta edad de la niñez y de la adolescencia. Vemos acá una niña de aproximadamente 12 años en un momento puberal, de qué manera los trastornos funcionales modifican y alteran la correcta arquitectura craneofacial, estabilizando las disfunciones, las deformidades esqueletales. Vemos acá una cara larga, una incompetencia labial enmascarada por un cierre forzado de labios, con una disminución del diámetro transversal de la base nasal y una falta de desarrollo del piso superior de la cara, con anteposición de la cabeza. Por lo tanto, el aspecto general de la cara va a estar mediado en gran forma, en gran cantidad, por la morfofunción ventilatoria. La ventilación y la postura están prácticamente unidas conceptualmente y son las que en gran medida definen el aspecto facial. En esta imagen de perfil y apoyados en un análisis arquitectural y estructural craneofacial realizado sobre una radiografía de perfil, podemos comprobar en el número 1, abajo, una rotación mandibular. En el número 2', podemos comprobar el exceso vertical anterior del rostro. En el número 3, podemos observar por detrás de la nariz una falta de desarrollo sagital del maxilar superior. En el número 4, una alteración en la lordosis cervical. Fíjense cómo está la columna cervical en anteposición y con pérdida de su lordosis fisiológica. Y en el número 5, una báscula mandibular con retrognatia. Es decir, estamos en presencia de un factor fundamental de inestabilidad funcional, porque la niña está obligada a una anteposición de la cabeza para poder ventilar, es decir, para poder respirar. Vemos en esta niña, en su visión de perfil, cómo el rostro alterado está acompañado de una anteposición de la cabeza, lo vemos en el número 4, ¿verdad? Hay una pérdida de la lordosis cervical,
y hay una anteposición de la columna cervical. Esa es una maniobra clásica para mejorar la ventilación. En el número 3 vemos como hay una falta de desarrollo sagital del piso superior de la cara, ¿verdad? En el número 2 vemos como hay una incompetencia labial, claro, porque esa niña está forzadamente juntando los labios, ¿verdad? Pero en una actitud que no es fisiológica. Esta niña está respirando a través de la boca, ¿verdad? No hay permeabilidad nasal. Vemos en el número 5 un mentón completamente elongado y retruido, ¿verdad? Producto probablemente de esa gran tracción, de esa bomba que es el pulmón tratando de incorporar aire en esos pulmones. En definitiva, una gran deformidad facial asociada a una alteración en el aspecto de esta señorita. Si examinamos su boca, comprobamos las consecuencias de la difusión postural y ventilatoria. Observamos una estrechez de las fosas nasales que se ve traducida en la boca como una falta de desarrollo transversal del maxilar superior. Secundariamente, en las arcadas dentarias, esto se ve como un apiñamiento dentario, porque la falta del desarrollo maxilar provoca una falta de tejido que contenga los dientes. Tributario todo esto de la anteposición de la cabeza y que obliga a la entrada del aire por la cavidad bucal y así completar la función ventilatoria a la base de la respiración. Miremos al interior de su cavidad bucal, hay una falta de desarrollo transversal de los maxilares. Este apiñamiento dentario probablemente sea secundario a la falta de desarrollo de los procesos alveolares, es decir, hay una alteración oclusal importante con acumulación de placa bacteriana y mayor susceptibilidad a las enfermedades de las encías y a las enfermedades de los dientes. En esta pieza anatómica presentamos la evidencia de la correlación existente entre el espacio ventilatorio que dan las fosas nasales y su equivalente palatino, desde una perspectiva bucal. Es decir, el ancho del paladar no es otra cosa que el ancho de las fosas nasales. Por lo tanto, un maxilar superior con un buen desarrollo transversal implica un buen desarrollo de las fosas nasales y una facilitación entonces del proceso ventilatorio. Para ello es necesario entender este diagrama, en la cual vemos que el piso nasal equivale transversalmente y sagitalmente a la bóveda craneana. Por lo tanto, si nosotros no conseguimos un desarrollo óptimo de la vía aérea superior, incluyendo a las fosas nasales, nosotros no podemos pretender tener o contar con una oclusión suficiente. Forma y función, sistema respiratorio y sistema masticatorio, es la misma cosa, están profundamente vinculados. No puede haber uno sin el otro. Y por último, en esta vista de la orofaringe, vemos cómo el espacio ventilatorio está completamente ocupado por las amígdalas hiperplásicas, disfuncionales, secundario a la disfunción ventilatoria crónica. Esta condición impide al aire su paso por la nasofaringe, es decir, por la respiración nasal, redirigiéndolo a través de la boca, directamente desde la orofaringe a la hipofaringe y bronquios. Esto termina de establecer la disfunción ventilatoria, transformando la postura cervical y determinando las alteraciones morfofuncionales de todo orden vistas en esta señorita. Y fíjense esta foto que se la dejé intencionalmente hasta el final. Fíjense en esas amígdalas tremendamente hiperplásticas o hipertróficas, ¿verdad? ¿Por dónde va a entrar el aire en esta niña? No puede por la vía nasal, que es propia. Tiene que ser una ventilación nasal. Y si nosotros tratamos de corregir esa ventilación bucal, ¿verdad? Por medios kinésicos, fonoaudiológicos, va a ser una tarea imposible. ¿Cómo esa niña va a respirar por la nariz si morfológicamente está imposibilitada? El abordaje oclusal,
el abordaje de su salud bucal, el abordaje de su salud ventilatoria, de su sistema inmune, está profundamente asociada a sus aspectos morfológicos. Y eso es sumamente importante de tenerlo en cuenta al hacer un estudio, ¿verdad?, clínico de una persona. Y eso lo definimos de la siguiente manera. Cuando hay alteraciones morfofuncionales, el tratamiento ortognático, por ejemplo, para la cirugía ortognática, tiene que ser necesariamente propendiendo a que haya una respiración nasal espontánea, que defina una competencia labial, que consigamos un adosamiento lingual sobre la bóveda palatina, que determine una lordosis cervical adecuada y que como consecuencia final tengamos una clase 1 molar y canina bilateral. Y no comenzar al revés, como muchas veces ocurre en la odontología. Tratar de conseguir una clase 1 molar y canina a como dé lugar, sin considerar los factores anatómicos y morfofuncionales que sustentan ese equilibrio. Les quiero poner esta imagen que resume un poco desde el punto de vista facial, ya lo vimos desde el punto de vista craneal, la diferencia entre una ventilación nasal, una ventilación bucal y el manejo terapéutico que nosotros propendemos, ¿verdad? En primer lugar, los factores funcionales, postura, ventilación, desarrollo del encéfalo, desarrollo de los órganos, que permitirán una lordosis cervical y una respiración nasal. Ese como objetivo global de la semiología craneofacial. Pensemos en las primeras imágenes que vimos de esos recién nacidos, en que no hay ninguna alteración, porque todo está funcionando. Esas alteraciones sindromáticas que deforman absolutamente todo, y entre medio que está la inmensa mayoría de los pacientes en que nosotros tenemos que tratar de encontrar ese degradé que puede existir desde la normalidad completa hasta las malformaciones graves. Y por último, esta imagen que pretende resumir lo que hemos conversado en el último segmento de la clase, ¿verdad? Como esa falta de desarrollo y de crecimiento del sistema ventilatorio, del eje faringio o bucofaringio, que determina una alteración en la posición cervical y determina, ¿verdad?, esa incompetencia labial y esa alteración oclusal. Cuando se corrige tiene que ser basada en la corrección de los elementos que permitan una buena ventilación. Muchas gracias. Vamos a tener un taller a continuación de esta clase para que ustedes ojalá recojan sus consultas, que me imagino que serán muchas, y podamos conversar sobre este tema apasionante. Muchas gracias.